Amigos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos en el canal cultural de tu amigo el Dr. Beppe Cruz para desarrollar la tercera sesión de egiptología. Hemos ya abordado algunos temas anteriores, pero hoy es importante para mí que ustedes, si de veras están interesados en esta ciencia, vayan profundizando en algunos conceptos, en algunos nombres y algunos hechos importantes. Hoy nos toca ver propiamente ya el nacimiento del verdadero Egipto. Durante el predinástico tenemos un proceso de cultura en formación. Una síntesis del predinástico sería que hemos dicho que hacia el año 3000 a.C. se da una unificación. El Alto Egipto, que corresponde al sur, a las tierras altas del sur, conquista al Bajo Egipto, que es el delta, pegado al mar Mediterráneo. Y hemos dicho que en el delta había 20 provincias, o 20 ciudades, o 20 entidades políticas, que después de la unificación se van a llamar nomos. Antes son ciudades-estado libres, independientes. Esas ciudades-estado están dispersas por todo el delta. El delta es muy caluroso, muy plano y muy verde, porque el río Nilo se abre como en una especie de Y o de triángulo, por eso es un delta, y se extiende a una anchura de 200 kilómetros. Hacia el lado poniente, es decir, hacia el oeste, está una rama donde con el tiempo se va a construir la ciudad de Alejandría. Pero en aquellos tiempos había una aldea en esa zona, llamada Buto, la ciudad de Buto. Es muy importante Buto porque es la ciudad más desarrollada de la zona del delta, en la época predinástica. Es una de las ciudades que se han desarrollado más en la zona que pega con el mar Mediterráneo. Y hacia el Alto Egipto, es decir, hacia la parte del sur, más de 1000 kilómetros a lo largo del Nilo, ahí encontramos dispersos a los llamados estados de la región del Alto Egipto, que son 20, mientras que en el delta hay otros 20. Algunos textos nos dicen 22 y 20. Es en total aproximadamente 40 o 42 ciudades importantes. Una vez que se da la unificación, a partir de estas figuras que ya mencioné, el rey escorpión, y Narmer, o Manes, o Menes, es que se da la consolidación de un estado único para todos, toda esa extensión que incluye el delta y 1500 kilómetros sobre el río. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Hay una ciudad que se llama Heracópolis, que es muy importante y que corresponde a la parte del Alto Egipto. En Heracópolis hay mucho más desarrollo. Las ciudades de la cuenca del Alto Egipto son más prósperas, tienen más poder económico, tienen más revolución en cuanto a elementos de la revolución urbana. El desarrollo de la escritura, la arquitectura, los artes, los oficios, la administración, la construcción de canales, redes hidráulicas para aumentar la producción, el desarrollo cultural, la tecnología. Está más avanzado el Egipto alto al bajo. Por esas razones que el alto conquista al bajo. El bajo también se ha desarrollado, pero de manera más modesta. Tiene menos desarrollos culturales, urbanos, y por lo tanto es más frágil. Y por lo tanto, esa figura que se llama Narmer o Menes, que viene del Alto Egipto, logra someter primero a todo el Alto Egipto y al final el delta, hasta que se unifican. No sabemos del todo quién era Narmer. En las listas que ya les he mencionado, en las listas de los reyes de Abidos, aparece un conquistador. También Manetón habla de este conquistador que se llama Menes.
Acuérdense, ya les hablé del libro de Manetón, que es que un hombre del siglo III antes de Cristo, un sacerdote egipcio que hace un primer intento de historia de todas las dinastías egipcias. Entonces tenemos esos antecedentes. Pero el hecho es que Narmer haya sido un Menes o no, a lo mejor ese rey que nombran como Manes es el mismo que se nombra en el sur arqueológicamente como Narmer. Pero eso está por comprobarse. Lo importante es que la ciudad del Alto Egipto llamada Abidos es el lugar de donde proceden los conquistadores. También están la ciudad de Tinis. Entonces, Tinis y Abidos son ciudades muy prósperas del Alto Egipto. Y de allá, de Tinis, aparece una serie de personajes que vienen a fundar una nueva ciudad. Ya no en el Alto Egipto, sino ahora justo donde los dos Egiptos se unen, cerca de lo que hoy es el Cairo. A unos 50 kilómetros al sur del Cairo está la ciudad de Memphis. Y esta ciudad de Memphis se convierte en la capital de las provincias, de todo el poder, de todo el enjambre de ciudades, y empieza la organización de un Estado único, de una mezcla de grupos. Por ejemplo, en el Bajo Egipto tienen mucha influencia los libios, que son los habitantes de los territorios hacia el occidente de Egipto, es decir, al Sahara, que son precisamente tribus berberes que conocemos como los lidios. Hasta la actualidad ahí está Lidia. Y también vienen algunas tribus de la zona de Sinaí y de la zona de Palestina, de la zona de Asia Menor. Hay influencias culturales que vienen de esas regiones. En cambio, en el Alto Egipto, las influencias culturales que notamos son las que vienen desde la región del sur. Abajo de Egipto hay otro país que se llama Kush en los libros antiguos. Hoy se llamaría en la geografía nuestra Sudán. Sudán es lo que antiguamente era el reino de Kush. Y ahí también se llamaba Nubia. Por lo tanto, los habitantes de esa región también se les llaman nubios. Los nubios influyen sobre el Alto Egipto. Pero a partir de estas primeras dos dinastías, la primera y la segunda, empieza un desarrollo pleno de la cultura y de la civilización. Este desarrollo va a llevar a la tercera dinastía. Y hay un momento político en donde decimos, esto es el Egipto predinástico, hasta el año 2800 antes de Cristo, 2800 antes de la era común. Hasta ese momento hay más adelantos en el Alto Egipto que en el Delta, pero poco a poco se va contaminando la cultura y desarrollando la civilización. Y hacia el año 2800 hay un corte, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como ya dije, la primera y la segunda dinastías que viven en Memphis y desarrollan esta ciudad no son de ahí, vienen de muy lejos, a más de 1000 kilómetros. O vinieron de la zona de los conquistadores, en el Alto Egipto, de la ciudad de Tinis. Por eso le vamos a llamar a estos faraones de la primera y la segunda dinastía, que ya los he mencionado, como los faraones tinitas. Tinitas de la ciudad de Tinis, del linaje tinita. Son conquistadores del linaje tinita. O sea, de muy lejos, muy al sur, hacia la zona de lo que es el Alto Egipto. Y estos tinitas siguen teniendo mucha influencia de esa región. Tanta es la influencia que no se entierran, ya lo he mencionado, no se entierran en la zona de Memphis, sino que ellos hacen sus necrópolis allá, donde todos los reyes tinitas se enterraban, en la zona de Tinis, en la zona de Abidos de Tinis, en la zona del sur profundo, es donde van a tener sus raíces y se van a enterrar allá. Pero con los años, estos inmigrantes venidos de tan lejos, y después de 100 o 200 años, ya rompen su relación con el sur lejano, con el Alto Egipto. Ya se sienten de esa región, ya no se sienten extranjeros, ya no quieren enterrar a sus muertos a 1000 kilómetros al sur. Lo que quieren es ya establecer una gran necrópolis junto a Memphis. Y lo empiezan a hacer.
Y ese es el origen de la necrópolis de Saqqara, que está hoy frente al Cairo, muy cerca del Cairo. Así como Giza, que está muy pegado al Cairo, está Saqqara, que es una región mucho más antigua que Giza, en donde los faraones últimos de la segunda dinastía empiezan a enterrarse. Ya no quieren hacer esos viajes larguísimos a esa patria originaria que quedó muy distante y muy olvidada, y que ahora está además muy superada, porque hay ya tanto poder, tanto desarrollo, tanta tecnología, tanta arquitectura, tanto conocimiento, tanta mundanalidad comercial, los mercados, las escuelas, los intelectuales, que ahora los hay en miles. Entonces Memphis es una gran capital nacional. Ya Tini se ve como un pueblucho, ya algo superado, ya del pasado, muy antiguo. Y entonces viene el gran desarrollo de Memphis, la gran urbe, inmensa urbe. Estamos hablando de 50.000 habitantes, que para esa época sería como una ciudad de muchos millones de habitantes de la actualidad. Y esa inmensa urbe que es Memphis, obviamente, ya asienta sus reales sobre todo Egipto. Y así comienza la tercera dinastía, que rompe con la segunda dinastía, pero no es una ruptura violenta, es más bien un proceso evolutivo. Y entonces aparece una tercera dinastía, pero es una nueva dinastía donde ha habido tanta revolución intelectual, tanta revolución tecnológica, que ya no se reconoce la antigua ciudad de Memphis. Ahora ya es una gran urbe con grandes murallas, con enormes avenidas, con plazas y palacios y unos templos fastuosos. Y ya es una gran ciudad del mundo antiguo. Y por lo tanto, ya es una verdadera urbe colosal y ahora sienta sus reales. Y es ahí donde los reyes de la tercera dinastía fundan un periodo nuevo que conocemos como el Reino Antiguo. Y este reino antiguo es muy diferente a la época predinástica. Para empezar, el gobierno, el Estado, es muy rico, ya tiene muchísimo dinero. Ya platiqué que hay 2 inundaciones al año en Egipto y esto crea una revolución agrícola. Hay muchas cosechas a lo largo del año. Es mucha la cosecha que sale de los campos y mucho es el producto económico de esos granos que se siembran y esos frutos que se siembran. Entonces hay una acumulación de riqueza en los graneros reales del faraón enorme. Y con esa gran riqueza de los graneros reales, que es un producto económico, pues se puede alimentar a muchísimos trabajadores, miles y miles de trabajadores, para emprender grandes obras. Y las empiezan a hacer. Las primeras grandes obras son más que nada de interés económico. Son grandes canales hidráulicos para contener al Nilo, para canalizar al Nilo y para producir, para hacer mucha riqueza en el Nilo, para darle infraestructura, para que las inundaciones no perjudiquen la ciudad. También va a haber una gran inversión de dinero y de capitales en la irrigación de nuevas tierras, extender la parte que era limitada y se duplica. Se hace una extensión mucho mayor. A la hora que canalizas el agua con presas y represas, pues entonces tiendes los campos de cultivo al doble. Es decir, que ya puedes producir el doble de riqueza, el doble de granos, el doble de productos de la tierra, que básicamente son cereales, ya expliqué. Pero toda esta revolución económica, porque es dinero que el Estado tiene, va a las arcas del Estado. Entonces ya hay dinero para grandes obras. Y ahora no ha habido una gran necrópolis, ya había habido en Saqqara pequeñas, desde 200 años antes, en Saqqara se estaban haciendo tumbas pequeñas, tumbas de la nobleza, tumbas para la alta jerarquía del Estado, los burócratas. Pero ahora son los faraones de esta dinastía, de la tercera, que se quieren enterrar en Saqqara, que ya no quieren ir lejos a enterrarse al Alto Egipto, a Tinis o a Ábidos, ya no. Entonces, en este momento es cuando ya aparece Saqqara como la gran necrópolis de la tercera dinastía.
Y es donde empiezan estos faraones de la tercera dinastía a hacer sus grandes construcciones, a desarrollar sus grandes proyectos constructivos. Y recordemos que los faraones se enterraban en mastabas. Ahorita voy a explicarles lo que es una mastaba. Pero antes déjenme decirles cuáles son los faraones de la tercera dinastía. Los faraones de la tercera dinastía, recuerda a las listas tradicionales de Manetón, que los toma Salima Ikram en su texto, son Orusanak o Nebka, que reina del 2663 al 2654. Recuerden que estamos ya hacia el año 2700, antes de la era común. Es cuando nace propiamente el imperio antiguo, o el imperio del más antiguo de Egipto. Después va a haber un imperio medio y luego un imperio nuevo. Aquí vamos a hablar de un imperio antiguo. Y este imperio antiguo tiene como fechas del 2663 al 2160 antes de la era común. Repito, del 2663 al 2160 antes de Cristo o antes de la era común, e incluye las dinastías tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y obviamente las dinastías más deslumbrantes de este periodo, de gran esplendor económico, político, urbanístico, artístico, científico, tecnológico, van a ser la dinastía tercera y la dinastía cuarta. Son las grandes dinastías que construyen las inmensas pirámides que hoy son famosas. Esas que están frente al Museo Nuevo, al gran museo que es el más grande del mundo, el nuevo Museo de las Pirámides, ahí frente al Cairo, en Giza o en Gizeh. Estas pirámides son las de Keops y Querino, que son faraones de la dinastía número 4, la cuarta. Pero ahorita estamos todavía apenas en el periodo de la tercera dinastía, es antes, 100 años antes de la cuarta dinastía. Y en esta tercera dinastía, el faraón más importante se llama Zoser. Y Zoser reina entre el 2654 y el 2635. Son el gobierno de este faraón, que gobierna 20 años de esplendor. Es un gobierno espléndido. Es una edad de oro de Egipto. Zoser es este faraón que se encuentra ya en una condición económica muy notable, donde el dinero que hay en el Estado es enorme, y ahora hay recursos para hacer una gran obra en Saqqara. Recuerden, antes de Saqqara, las tumbas de los faraones eran pequeñitas y muy modestas. Eran mastabas. Durante la dinastía número 2, la 1 y la 2, los faraones se entierran en mastabas. ¿Qué son las mastabas? Bueno, comparado con una pirámide es algo muy pequeñito y muy modesto. Voy a observar, aquí tenemos una mastaba. Este es el croquis, creo que así se ve, ¿verdad, Nacho? Este es el croquis de una mastaba. Quiero que vean, es un pequeño edificio, que este es el horizonte. Digamos que este es el nivel de la tierra. Y luego arriba, prominente, hay como gran habitación. Una gran habitación que tiene una puerta. Y luego tiene un pozo. Este pozo, o talud, este pozo, va hacia una habitación más pequeña que se encuentra abajo. Al faraón lo entierran acá abajo. Ya surge la tradición de la momia. Los egipcios descubren que los residuos de la tierra del lago Natrón tienen sustancias que permiten la momificación. El lago Natrón es una región del delta del Nilo de ácido nítrico. Hay mucho ácido nítrico en las aguas, son aguas nitrogenadas de la zona del delta. Y este natrón es una sustancia, son sales que desprenden sustancias que permiten deshidratar los tejidos humanos.
Y esta deshidratación es lo que va a hacer la momificación. Y entonces se va a utilizar una técnica de 70 días para poder, vamos a decir, son sales, salar. Hagan de cuenta que están ustedes salando así como la machaca que se come en el norte, o la carne seca o la cecina que la salan. Se va deshidratando poco a poco el tejido humano y empieza a quedar reseco. Y este secar los tejidos permite la conservación de los cadáveres de los faraones. Y ahí va a surgir la momia. Obviamente, para evitar que se descomponga, se retiran todos los tejidos blandos. Es decir, retiran las vísceras, el corazón y todas las vísceras del abdomen y también el cerebro. Los extraen, el cerebro es extraído con unas técnicas y pinzas especiales por la nariz. El corazón es extraído a través de una vesícula que se hace en el cuerpo para poderlo extraer. Y todas las demás vísceras, el hígado, el riñón, el estómago, todas las demás vísceras son extraídas del cuerpo de la momia y de esa manera empieza la desecación. Se introduce el natrón en estos espacios para que haya una desecación, una deshidratación de los tejidos, y es un largo procedimiento que además requiere de muchas técnicas específicamente. Con los siglos, con las dinastías van mejorando las técnicas y se hace todavía una mucho mejor momificación. Pero eso es realmente, eso es lo que llamamos la momia. Es el cuerpo aparente del faraón que queda como en un estado de latencia, es como una especie de maniquí de origen orgánico, que se le va a dar mucho maquillaje y pelucas y para que se vea muy bien. Y con los siglos y los milenios esta tradición se va a ir perfeccionando y perfeccionando mucho más. Y en la parte del fondo, aquí en una especie de habitación subterránea, se coloca el cadáver, es decir, la momia. Y se rellena para que nadie baje y pueda profanar la tumba del faraón. Y en esta parte de arriba, en esta como gran habitación, se ponen las ofrendas, los tesoros y las cosas que utilizaba el faraón en vida. Eso es un tesoro, ¿verdad? Porque los faraones, pues todo era de oro. Entonces, obviamente, pues es un tesoro. A lo mejor es un peine, pero es un peine de oro. A lo mejor es una silla, pero es una silla de oro. A lo mejor es una corona, pero es una corona de oro. Todo era de oro, entonces es un verdadero tesoro. Y esto va a ser la tentación para los que van a buscar desde entonces asaltar esos tesoros para despojar a la momia de su oro y de su riqueza. Y va a haber siempre salteadores de tumbas desde la tercera dinastía y la segunda y hasta la última y todas las dinastías. Es un problema que nunca se pudo corregir. Y aquí tenemos que la mastaba es muy pequeñita y se hace con adobes y con ladrillos cocidos. Y por lo tanto es un templo insignificante, pues si lo comparamos con una pirámide. Pero a partir sería el desarrollo de una mastaba. ¿Cómo se vería por fuera en esta foto que ven ustedes arriba? Y estas mastabas están en Saqqara, estas que ven en estos dibujos. Bueno, viene finalmente los faraones de la tercera dinastía a hacer una revolución. Digo los nombres de los faraones completos. Decimos, el primer faraón de la tercera dinastía es Nebka. El segundo es Oser, que es el gran constructor de la primera pirámide. A él se le ocurre, y a su arquitecto, que es Imhotep, su sabio arquitecto y primer ministro es Imhotep. Y hay otros faraones tan importantes como Soserti, que sería el tercero, y Teti, que sería el cuarto, y Setka, o Sibke, que sería el quinto faraón, y el último es Juni. Juni es el último faraón, el sexto de la tercera dinastía. Y estos faraones todos van a tener ya la construcción de grandes magnos edificios que ya no son mastabas, sino que son realmente edificios de piedra. La primera gran característica que tienen las pirámides es que son de piedra. Ya no se utilizan los adobes ni los ladrillos, quedan completamente fuera de la construcción, y esto significa
pues tener mucho dinero. Porque aunque en aquellos tiempos no había monedas, no se había inventado la moneda, tampoco se había inventado el dinero, lo que los alimentos daban, lo que daban los faraones a los trabajadores era alimento y sustento. Les construían villas para que vivieran ahí, les daban casa. Como dicen por ahí, dicen las abuelitas, casa, cobijo y sustento. Y les daban de comer. Entonces lo que tenía el faraón era mucha comida, pero mucha comida. Tenía que tener comida para un ejército de trabajadores, que no eran 10, no eran 20, eran 10,000, 20,000, hasta 20,000 trabajadores se cree que tenía el faraón Sócer trabajando para hacer la primera pirámide que hubo en Egipto. Pero se necesitaba además conocimiento, se necesitaba además tecnología. Las piedras por cientos de miles se tallaban, eran cantera, piedras de granito y de cantera, de materiales pétreos, líticos, que tenían que cincelarse, y luego acumularse, y luego transportarse, y luego colocarse. Y es así como surge el gran complejo funerario de el faraón Sócer, que es este. Esta imagen que les muestro, esta es la pirámide escalonada de Sócer. Se le conoce como pirámide escalonada de Saqqara. ¿Por qué? Porque el nombre Saqqara es el nombre de los griegos. Los griegos le pusieron, sonaba como a Z y dijeron, bueno, Saqqara, pero era en realidad Sócer. Es más, pronunciado bajo lo que era el camita de esa época sería Soj, así se pronunciaría. Sócer, faraón Soj. Pero pues los griegos no podían pronunciar esas cosas y dijeron Saqqara. Entonces, esta es la primera pirámide de la historia de la humanidad, de la historia de Egipto. En realidad se trata de 6 mastabas encimadas. Aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el tamaño va de mayor a menor. Mientras más ancha es la base, bueno, pues la mastaba es más grande, pero la siguiente mastaba es más angosta, la tercera es todavía más angosta, la cuarta más angosta, la quinta ya muy angosta, y la última, la sexta, angostísima. Y eso sería ir colocando las estructuras hasta una altura bastante considerable, 48 metros. Es muy alta, es como la pirámide del Sol de Teotihuacán, no es una cosa bajita. Es un enorme edificio y obviamente tiene una arquitectura interior. Es decir, que dentro del edificio hay túneles. Aquí vemos una foto que creo que está muy bien lograda de la pirámide. Aquí la vemos más claramente. Aquí vemos el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y uno dice, bueno, pues es un edificio colosal, que además ahora es de piedra. Por ejemplo, si nosotros vamos a Egipto en la actualidad, pues vamos a ver que casi no queda nada de la primera y la segunda dinastía, porque las tumbas, al ser de barro, es decir, acuérdense, les digo, era una arquitectura que se hacía con adobes, ladrillos sin coser, pues se desvanecía. Al cabo de 500 años, 1000 años, pues ya no hay más que un montón de tierra. Entonces es muy difícil encontrar estructuras de la primera y la segunda dinastía porque eran de barro, eran de arcilla, eran de material muy frágil. Los ladrillos son muy frágiles, los adobes más frágiles. Pero en cambio la pirámide de Giza está completa. Prácticamente la puedes ver como hace cuando la hicieron, que sería hacia el año 2600 antes de nuestra era. Es decir, hace 4600 años que hicieron este edificio y se sigue viendo igual, ¿verdad? Esta fotografía que les mostré pues, es contemporánea. Esta fotografía es de ahora. Y eso significa que así se ve en la actualidad. Prácticamente está igual. O tiene una vista muy semejante, pues porque es piedra. Y la piedra es para siempre. Puede tener una duración de miles y miles de años. Y esa es la primera gran diferencia que hay. Y por eso decimos que ya Egipto ha alcanzado una madurez científica, tecnológica, arquitectónica, económica. Una gran revolución urbana
y una gran revolución tecnológica en la construcción de los edificios. Ya los ingenieros y los arquitectos aprendieron a hacer sustentación de suelos para que no se hunda la pirámide. Hacen estudios hacia abajo del suelo para ver la resistencia que tiene. Y luego hacen estudios para cavar pozos. Porque abajo de los 6 niveles de la pirámide de Saqqara hay un túnel también. Y en la parte profunda hacia abajo hay una cámara del rey. Este principio de la mastaba, que hacen un túnel vertical y luego en el fondo poner una habitación, se va a repetir en Saqqara. Nada más que en lugar de una pequeña cámara va a ser una enorme cámara, que es la cámara del rey, en donde van a estar los restos del faraón. Y al faraón lo van a llevar y lo van a enterrar dentro de la pirámide de Saqqara, en esas profundidades. Y alrededor, les voy a enseñar otra imagen. Vean ustedes qué cosa más bella. Este dibujo que les voy a mostrar. Se va a hacer todo una maravilla que va a ser un complejo funerario. Es decir, bueno, primero les voy a mostrar, esta es una mastaba, vean qué cosa tan sencillita. Esta es una mastaba. Aquí vemos el pozo abajo, el túnel y el edificio. Esta es una mastaba. Tiene taludes, por eso los va a tener la pirámide de Saqqara, que es como encimar 6 de estos, ¿verdad? 6 habitaciones con talud, o sea, taludes inclinados, las paredes son inclinadas, para que tengan más resistencia a desmoronarse, porque acuérdense que esto era barro. Y aquí vemos el túnel y aquí vemos la cama donde va la momia. Y acá arriba hay una habitación grande para poner los obsequios, lo que acompaña al faraón en su viaje al más allá, porque hay una idea del más allá, que ahorita les voy a explicar. Entonces, obviamente, todo este recinto es una mastaba. Y lo que hicieron en Saqqara es hacer esto, pero de manera grandiosa, o sea, una cosa inmensa. Vean ustedes qué cosa más bella. Aquí se ve la pirámide, la pueden ver con sus 6 escalones, o sus 6 mastabas encimadas, y luego ven una enorme muralla, una enorme, inmensa muralla, ¿verdad? Aquí son 300 metros, acá son 750 metros de largo. Y luego una serie de edificios. ¿Qué van a poner en esas edificaciones? Pues ahora es a lo bestia, o sea, es grandísimo. Ahora van a poner cámaras, antecámaras, van a poner sacerdotes que van haciendo el culto. Ahí van a vivir como 200 sacerdotes y todos los días van a oficiar porque van a estar al cuidado del faraón. Es decir, van a hacer rituales. Acuérdense que el faraón es considerado un dios, no un humano. En este tiempo de Egipto, los faraones son verdaderos dioses vivientes. Ellos piensan que hay que cuidar el alma del faraón y la tumba para que nadie perturbe la momia. Porque los egipcios no pensaban que hubiera un alma, pensaban que había 9 almas. Pero para que estas almas se conservaran bien en el más allá, era necesario preservar la momia. Entonces estos 200 sacerdotes que estaban todo el año ahí rezando, ahí cantando, llorando, estaban cuidando que nada perturbara la momia del faraón. Entonces en realidad era un colegio sacerdotal. Ahí vivían, ahí comían, ahí dormían. Los cuidadores de este templo en realidad ya no es una tumba, ahora es un templo. Claro, la tumba es la pirámide y el templo está aquí. Y de este lado está guarnecida todo el tesoro del rey. Aquí están sus prendas sagradas, sus carros, están desecadas sus mascotas, están sus coronas, sus brazaletes, están sus sillas, está su ropa. Entonces es como un inmenso ritual, un gran santuario para preservar toda la memoria del faraón con todos sus tesoros. Y obviamente hay muchas estructuras ahora. Hay baños, hay canales, tienen que traer el agua, tiene que haber aljibes, pues porque esto es un santuario viviente. Ya la tumba no es una tumba y ya, ahora es un santuario viviente en donde en medio está la tumba, todo está bardeado, todo está protegido con guardias armadas, pues un lugar de un dineral. Imagínense todos los artefactos de oro que están ahí, cuidados y guarecidos. Y entonces esta es la primera idea original, y este es el gran cambio entre lo que era el Egipto predinástico y este nuevo Egipto, que ahora es tan sofisticado,
que ahora es tan poderoso, que ahora es tan importante. Y esa es la primera gran diferencia que hay entre el Egipto predinástico de arquitectura de barro y ahora la civilización egipcia del reino antiguo, que está constituido ya por toda una nueva visión del mundo, en donde los faraones son seres divinos, seres celestiales, y se les trata como tales. Entonces, a la hora de morir, se les acompaña por una enorme procesión que dicen que tenía 1 kilómetro de largo, con los súbditos, toda la corte, músicos. Era como un viaje al más allá, porque se pensaba que el faraón no se moría, el faraón se iba de viaje al más allá, ¿verdad? Con el sol, con Ra, a una barca que se suponía que cruzaba el cielo. Los egipcios pensaban que el alma del faraón se desprendía de aquí. A veces le hacían un tunelito, un psicopompo para que escapara el alma, donde lo ponían, le ponían como un canalito para que el alma entrara y bajara y subiera. Podía subir y bajar el alma del faraón. Pero el faraón se iba al cielo, y se decía que el sol, al pasar por el cielo, en realidad estaba viajando en un arca. Como el sol deslumbra, no ves el arca, nada más ves la rueda. Es Ra. Pero se decía que ese sol estaba fluyendo por una arca celestial que volaba. Y ahí el faraón iba con Ra, iba a fundirse con Ra. Haz de cuenta que Ra llevaba muchos invitados en su arca, y uno de ellos eran todos los faraones que habían reinado en Egipto. Todos estaban en el arca. En el arca de Ra estaban viajando todos los faraones de Egipto, porque eran seres inmortales, que jamás iban a morir. Pero había que cuidar sus cuerpos y sus momias para que no pudieran sufrir un descalabro en su integridad. Y entonces parte del culto y del rito era eso: preservar la memoria del faraón, preservar su fama, su gloria, y además rendirle culto como un ser divino que es. Esto les da una idea de que se está formando lo que conocemos tradicionalmente como la figura faraónica. Es decir, es a partir de este momento que los faraones en Egipto alcanzan su máximo nivel. Después ya no van a tener el poder que tienen en la tercera y en la cuarta dinastía. En la quinta dinastía empiezan los faraones a perder poder. Cuando lleguemos a eso, que será no todavía, porque apenas voy a ver la cuarta dinastía, que será en la próxima clase, en la próxima sesión voy a hablar de la cuarta dinastía, donde están estas grandes figuras de Giza, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miquerino. Pero antes hay que hablar de otro faraón, que es Snefru, que es el fundador de la cuarta dinastía y que es el creador de la pirámide que vemos aquí así. Esta pirámide lisa, enorme. La gran pirámide tiene 160 metros. Imagínense, si la pirámide de nuestra pirámide de Teotihuacán tiene apenas 48 metros, pues imagínense cuántas pirámides de Teotihuacán caben aquí. Esta sería ¿cuántas veces mayor? Bueno, pues sí, 3 y pico a veces más alta que la pirámide del Sol. Aunque curiosamente, por aquellos de las increíbles casualidades, la base de la pirámide del Sol de Teotihuacán es la misma que de la Gran Pirámide. Pero eso les voy a hablar hasta la siguiente clase. O sea, 224 metros por lado es lo que tiene la Gran Pirámide de Teotihuacán. Y la pirámide esa en Giza, la más alta de las tres, que es precisamente la Gran Pirámide de todas las la más grande de todas las que hicieron en Egipto, tiene 160 metros de altura, pero tiene 224 metros de lado. Exactamente igual que la pirámide del Sol. Es una de las casualidades increíbles, pero así sucede. Es la misma base, solo que esta es mucho más bajita. Tienen el mismo ancho, es un cuadrado, 224 metros, pero acá son 50 metros y allá son 160 metros. Entonces 3 veces más grande la gran pirámide de Giza. Y Keops en egipcio se llama Khufu. Nosotros decimos la gran pirámide es la pirámide de Keops. Y luego viene la de Kefren, y luego la más chiquita es la de Miquerino. Keops, Kefren y Miquerino. Pero en realidad, la verdad es que la gran pirámide es la más grande de todas las que hay en Egipto, y es la más grande, la más alta de todas las que hay en Egipto. En realidad va a ser el momento de oro de la historia de Egipto.
¿Por qué no eran tan grandes las otras? Bueno, porque Egipto ya no era tan rico, ni tan poderoso, ni el faraón tenía tanto poder político como para hacer algo así. Y por eso es que son como más pequeñas las edificaciones. Pero ahorita estamos en un momento de gloria. Estamos en un momento de gloria donde el faraón lo es todo para los egipcios. Es importante decir que hoy sabemos, gracias a la arqueología, muchos detalles técnicos. Todos los conocimientos que los egipcios tuvieron que desarrollar para poder construir estos edificios significaban que tenían la capacidad de mover piedras de gran peso a grandes distancias y de gran tamaño. Y conforme vamos viendo el desarrollo de las pirámides, de los movimientos de la historia de las pirámides, vamos viendo las diferencias. Aquí las pirámides en la pirámide escalonada de Saqqara son relativamente pequeñas. En la Gran Pirámide y en la pirámide de Keops, Kefren, también hay grandes pirámides de peso de 1, 2, 3, 4, 5 toneladas. Acá las pirámides, la pirámide más pequeña, que es Saqqara, no tiene todavía esas dimensiones colosales, pero sí tiene ya piedras de gran peso, de media tonelada, de 1 tonelada, pero la gran infinita cantidad de piedras, el 90% son pequeñas, son relativamente pequeñas. Son piezas que se colocan como en un sistema de mecano o como un sistema de rompecabezas y se van colocando y se van formando las estructuras piramidales que van a ir formando las 6 mastabas de la pirámide de Saqqara. Una cosa muy importante. ¿Se ha encontrado el cuerpo de este faraón? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos su momia? No hemos encontrado a este faraón. A pesar de Zoser ser tan importante, sabemos mucho de él, se hizo muy famoso. Muchos textos va a haber sobre de él, pero no tenemos la momia. ¿Por qué no tenemos la momia? Bueno, pues hay muchas especulaciones. No podemos en este momento decir esta es la teoría correcta. Hay teorías como que fue extraído, porque fue robado en algún momento de la historia, casi siempre en el mismo periodo egipcio, hace muchos siglos, antes de los romanos. En la antigüedad fue robada la tumba y se llevaron el tesoro y pues también se llevaron la momia. Esa es una de las especulaciones. O también hay quien dice, no, es que en realidad el faraón no estaba en esa cámara, sino hay otras cámaras por ahí como escondidas. Y un día a lo mejor lo encontramos. A lo mejor lo pusieron en otra cámara dentro de la pirámide, más chiquita, muy pequeña, y está disfrazada y no la hemos encontrado. Bueno, pues son muchas teorías. Pero el hecho es que no lo tenemos, no lo podemos ver. Como a diferencia de otros faraones que los podemos ver, como Ramsés II, que es el señor que está aquí encima de la mesa, esculpido. Y de que faraón que hicieron más estatuas en toda la historia de Egipto. Hay más estatuas de Ramsés II que todos los demás faraones juntos. Ramsés era muy narcisista y Ramsés II le gustaba tener muchas estatuas. Inclusive cuando llegamos al museo, al nuevo museo que se hizo frente a las pirámides, el nuevo Museo Egipcio de Arqueología, el Gran Museo Egipcio de Arqueología, que es como se llama, encontramos un faraón inmenso de 30 y tantos metros que es precisamente Ramsés II, porque él hizo muchas imágenes. Por eso tenemos tanta facilidad de mirar a Ramsés II. ¿Hay estatuas de Zoser? Sí hay estatuas de Zoser. Hay una chiquitita de 30 centímetros, bueno, ni 30 centímetros, 24 centímetros, y es la única que tenemos. O sea que prácticamente no tenemos nada. Y está pues, todo deformado, todo. No tenemos la imagen propiamente de este gran faraón, pero sí tenemos la historia y su importancia. ¿Qué sabemos de esta historia? ¿Por qué es tan importante esta historia? Bueno, sabemos que este faraón, Zoser, mal llamado Saqqara, ya expliqué por qué, porque los griegos le cambiaron el nombre a todo. Zoser tuvo una gran inteligencia y se rodeó de personas muy capaces. No nada más Imhotep, que era su visir, su primer ministro, era su ingeniero, su arquitecto, era sumo sacerdote de los templos, era todo un polímata, ya expliqué algo de él, sino que hay toda una edad de oro y hay muchas figuras, grandes figuras alrededor de este faraón.
Es decir, que estamos en un momento muy potente, muy importante de la historia de Egipto, donde hay toda una revolución de las ideas. Y entonces hay un surgimiento de las ciencias. Es decir, que en eso consiste el reino nuevo. Ya hay una escuela para formar astrónomos, ya hay una escuela para formar arquitectos, ya hay una escuela para formar escribas. Y entonces hay una revolución del pensamiento. Y esta revolución del pensamiento provoca cambios en todos los órdenes. Uno de los cambios es en la navegación. Empiezan a construirse grandes embarcaciones. Empieza el Nilo a tener ya no esas pequeñas canoas que transportaban verduras y transportaban lechugas y comida para las ciudades, sino que vamos a notar que en esta dinastía hay una revolución de la náutica, de la capacidad de hacer grandes barcos, grandes velámenes en los barcos. Y entonces eso va a permitir, por ejemplo, que los faraones que siguen en la cuarta dinastía y desde la tercera digan, bueno, pues ahora traigan piedras de granito de Asuán, porque son las piedras más bellas que hay en Egipto, el granito rojo de Asuán. Y ahora, como hay estos enormes barcos con muchas velas que pueden llevar sin cargas de 50 hombres, de 100 hombres, y piedras de enorme peso, de muchas toneladas, eso va a crear una revolución en la ingeniería egipcia. Y ya para la cuarta dinastía vamos a ver que muchos de los bloques vienen de muy lejos. Y entonces para poder mover esas piedras de 1 tonelada, 10 toneladas, 20 toneladas, que lo hacían los egipcios, se tiene que inventar la grúa. Se tiene que inventar el andamio. Inclusive hay antecedentes de que se inventa la palanca. Una gran ingeniería que va a permitir el desarrollo de la construcción de esos enormes edificios. Obviamente, toda una revolución tecnológica que va a convertir a Egipto en un centro de desarrollo global. Es decir, que el desarrollo de las matemáticas, de la química, de las tecnologías, la ciencia de los metales, la fundición y sobre todo el área matemática va a desarrollar la geometría. Y obviamente hay un desarrollo de la astronomía, hay un desarrollo de la ciencia matemática, numerológica, geométrica, hay un desarrollo del conocimiento astronómico y luego surge la astrología, que no es ciencia, pero es una protociencia, es una aplicación religiosa de la astronomía, basada sobre todo en la creencia de las deidades y capacidades y potencias, pero sí hay una gran astronomía que permite, por ejemplo, predecir eclipses, manejar un calendario preciso, donde se pueden precisar con toda precisión los solsticios, los equinoccios solares y todos los eventos, y contar el tiempo, el transcurso de los años. Y entonces Egipto, Memphis, ya es un centro de tecnología global, ya sería como China hoy, un centro de difusión de tecnologías en muchas áreas de la ciencia, de las matemáticas, y se va a hacer otra ciencia paralela que es, y lo quiero enfatizar mucho, la medicina. La medicina egipcia se desarrolla y en gran medida por el interés de las momias, por el interés de apoyar. Y en eso consiste esto del reino nuevo. Es decir, este reino antiguo es una nueva era de Egipto, esta revolución. Y sobre todo lo que más va a ilusionar, y lo voy a decir, como me lo decía el doctor Néstor de la Peña, es el manejo de los jeroglíficos. Ya tenemos un manejo perfecto de la escritura jeroglífica, de la escritura que vendrá después, la hierática y luego la demótica, porque la escritura tiene en sí su historia propia. Primero la escritura jeroglífica, luego se va a simplificar y va a haber escritura hierática y demótica con el tiempo. Pero es este desarrollo de una ciencia, que es la ciencia de convertir las palabras en arte pictórico, va a permitir el desarrollo de la cultura. Y entonces van a surgir las grandes bibliotecas. Y vamos a encontrar en este periodo que viene una revolución en la forma como se guarda el conocimiento. Y entonces se descubre
se descubre precisamente que del papiro, que es una planta del Nilo, se puede hacer papel. Y con ese papiro y ese papel se pueden hacer grandes cambios en la manera como se administra el conocimiento. Mientras que los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y todos los pueblos, los caldeos de Mesopotamia, usaban tablillas de barro. Este era algo muy rudimentario. Los egipcios desarrollan la tinta y el papel. Y como todos sabemos, a lo largo del tiempo que vendrá, la tinta y el papel se van a universalizar. Eso se lo debemos a Egipto, también a China, porque China también inventa el papel y la tinta. Pero en Occidente, el papel y la tinta se inventan en Egipto. Y en este momento, en este periodo, es cuando comienza la ciencia de los papiros. A través de una tecnología especial, el papiro es pulverizado, hacen como masita como para hacer tortillas, pero luego lo extienden, hacen unas melambreas, y sobre esas melambreas ponen, marquetan las hojas que se secan y quedan así los grandes rollos de papiro, que es el papel, el primer papel que tuvo la humanidad y que tuvo Occidente, y eso va a permitir que la escritura se pueda guardar en estos papiros para siempre. Todavía tenemos papiros de esa época, de los primeros. Y obviamente esto va a ser un desarrollo de la ciencia y de la tecnología maravilloso, porque es una manera de acopiar conocimientos. Entonces surgen las grandes bibliotecas, que después algún día van a estar estos enormes papiros, estas grandes obras en la Biblioteca de Alejandría, que va a ser una de las maravillas del mundo. La Biblioteca de Alejandría, que va a fundar Ptolomeo ya en la dinastía 30, ya en la época de la llegada de los macedonios. Pero es esta tradición lo que va desde este momento a desarrollarse. Bueno, con esto quiero concluir y terminar el tema. Estamos apenas hablando de la tercera dinastía, y ya expliqué que esta tercera dinastía es el inicio de este periodo que conocemos como el Reino Antiguo, una edad de oro de Egipto, que es considerada de esplendor absoluto de la figura de los faraones. Ya expliqué quién era Imhotep, quién era el gran faraón de las revoluciones que hizo la pirámide de Saqqara, Sócer, y todo esto que pasó en el periodo del inicio entre el 2700 y el 2600 antes de Cristo, y que va a desarrollar Egipto y a ponerlo como una potencia mundial en la tecnología, en la ciencia, en la cultura y también a nivel militar, porque Egipto tiene un gran ejército que usa para defender sus fronteras, y aunque es un periodo de paz, hay una gran tecnología militar que se ha desarrollado paralelamente a todo este desarrollo económico, político, y ya expliqué que no hay dinero, pero sí, ¿con qué pagan a los trabajadores? Con cebollas, con ajos, con coles, con carne hay ovinos, hay bovinos, con peces. Hay muchas maneras de pagar o de comprar. Lo que importa son los alimentos. En este momento de la historia son los alimentos. Claro, los ricos, muy poderosos, que viven en grandes casas, que son grandes palacios, pues acumulan tesoros, acumulan joyería, tesoros de oro, de plata, de metales preciosos, el electrum, que es un metal que se hace de la época. Hay muchas maneras de acumular riquezas. Los pórfidos, los marfiles, las esmeraldas, las piedras preciosas, pero la gente común pues no tiene acceso a eso. La gente común lo que necesita es techo y alimento, y el faraón ha provisto, ha hecho aldeas enormes para que ahí vivan la gente común. Hay una idea de propiedad privada que se respeta, hay clases sociales, desde las muy encumbradas, que es la nobleza, que está muy cerca del faraón. Luego hay clases medias que se desarrollan y que están dedicadas a los oficios medios. En la clase media, por ejemplo, están los maestros, están los artesanos, están los tecnólogos, están los eruditos, están los escribas. Y esas clases medias se apoyan sobre otras clases que están más abajo, y que donde finalmente están los campesinos, pero hay muchos oficios artesanales, desde los panaderos,
Ya expliqué que el pan es de origen egipcio y la industria del pan y de los granos y de las moliendas y de los hilados, de los tejidos y de los metales y del alabastro y del barro y del tallado de piedras. Bueno, hay una enorme cantidad de oficios y al final la gran mayoría de la población son campesinos que viven cerca de sus cultivos y que precisamente son los que producen la gran riqueza de Egipto, que es básicamente agropecuaria. Es animales que son criados, ovinos, bovinos en su mayoría, aunque también aves, patos, codornices y también gallinas, pero también hay pescadores, hay una industria pesquera importante, el Nilo hay muchos peces y todo esto es lo que apoya el aparato productivo egipcio. Esa masa, 90% de la población que se dedica al trabajo agrícola y que obviamente es la gran masa de la población. Arriba está el Estado, están cada vez con más poder los sacerdotes, como una gran estructura de poder, está asociada a los templos, y los faraones que están al final, en la cúspide, y rodeados de una enorme cantidad de grupos de interés que están apoyando el trabajo del faraón. Pero repito, hay propiedad privada y se paga, no hay esclavos. Sí hay esclavos suntuarios, pero no estamos todavía en el periodo esclavista, eso viene después. Ahorita lo que tenemos son trabajadores libres que ganan un sueldo que se paga en especie. A veces se paga con metales, a veces se paga de otras maneras, ya les explicaré cómo es esto, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Con esto cerramos la tercera dinastía y nos vamos a ir a la cuarta en la siguiente clase, que será pasada mañana jueves. Hablaré ya de las pirámides, de las grandes que conocen ustedes, las que tienen ya la forma triangular y pulida, plana, que esto se logra por primera vez en Giza, con la gran pirámide, y lo va a lograr otro faraón tan enorme, tan poderoso como Saqqara, como Sócer, que es Khufu, o Keops, que también los griegos le pusieron otro nombre. Son los dos grandes faraones del reino antiguo, que son uno de la tercera y otro de la cuarta dinastía. Y en él me voy a enfocar también en la siguiente sesión. Gracias por estar conmigo, me voy a despedir y a recordarles de mi canal. ¿Cuál es la dirección del canal, Nacho? Es Dr. Pepe Cruz Canal en YouTube. Pues ya saben, otra vez, Nacho. Dr. Pepe Cruz Canal. Y háganse miembros de este canal. Si les gustan esto que hacemos, pues denle like para que lo podamos hacer muchas veces más y nos dará mucho gusto aceptarlos dentro de la gran comunidad que le gusta la historia y que le gusta la historia antigua. Recuerden que ya he anunciado que además de Egipto, después voy a dar la historia de Roma, la historia de Grecia, la historia de China, la historia de la India, y todo es gratuito. Pero habrá algunos cursos especializados a los que les vamos a invitar el año que viene sobre algunos de estos temas que más les gusten, aquellos que más les gusten. Pero por lo pronto, pues serán 20 capítulos de la historia de Egipto. Y aquí los espero, recuerden, a las 7, todos los martes, todos los jueves de todas las semanas. Vamos a estar transmitiendo las clases de historia universal. Y estamos ahora con la civilización egipcia. Creo que hay siempre preguntas, comentarios. Adelante, Nacho. Claro que sí, doctor. Ani Gamboa Sivananda dice, buenas noches, gracias, doctor. Es un placer. Lulu Labrada, gracias, doctor, por enseñarnos. Bendiciones para ustedes. Es un gusto. Muchas gracias por sus comentarios. Héctor Almeraya dice, mi máster, mi admirado. Qué amable. Osvaldo Vázquez, excelente explicación, doctor. ¿Cuándo es la próxima clase? Este próximo jueves, pasado mañana. Hoy estamos aquí, Nacho. Hoy es 11 de noviembre, sería el 13. El 13 de noviembre a las 7 de la tarde, de 7 a 8, a veces de 7 y media, porque algo nos detiene un poquito, pero ahí vamos a estar entre las 7 y las 8 de la noche aproximadamente. Adi García, excelente información, como siempre el mejor, doctor Pepe Cruz. Al contrario, es un gusto que ustedes me escuchen, es un honor para mí. José Antonio Ortiz Guzmán, excelente clase, maestro Pepe Cruz. Muchas gracias por tu comentario. Castano Yuriko, saludos doctor, gracias por compartir su conocimiento. Es un placer. Y Yoyita Olmedo, muy interesante clase, un abrazo doctor Pepe, lo admiro mucho. Muchas gracias por su comentario y bienvenidos todos y denle like, digan me gusta y háganse socios del canal. Y gracias amigos, no me resta más que despedirme, agradecerles y invitarlos para que nos veamos pasado mañana a las 7 de la tarde. Muchas gracias por su preferencia. Nos vemos.